Bien, hermanos amados, los saludamos con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Era nuestro hermano Carlos que empecemos, Carlos Alberto, con una palabra de oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor, por el privilegio. Amén. Amén. Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre, gracias, Señor Jesucristo, Señor, por este momento, Padre. Gracias, Señor, que nos permite, Señor, levantarnos, Padre, abrir nuestros ojos, Señor Jesús. En este tiempo, Padre, queremos aprender, Padre, más de tu palabra, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, que nos abra nuestra mente, Padre, y nuestro corazón, Señor, a todos nosotros, Padre, que estamos reunidos en espíritu, Padre, para prepararnos, Señor, para el arrebatamiento, Padre, que tenemos que estar limpios nuestra alma, Señor Jesús. Siempre, Padre, guía al pastor Luis Antonio, Padre, que hace tu voluntad, Señor, Padre, la obediencia, sobre todo, Señor, la humildad, Padre, y bendice su ministerio, Padre, y a todos los que están conectándose en el Señor Jesús en esta mañana, Padre, y en la tarde que es en Europa, Padre. Te lo pedimos, Señor Jesucristo, en el nombre poderoso, Señor Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, seguimos nosotros eh, porque siempre tiende el pueblo a agarrar y decir, ¿será que Dios me va a proveer? Seguimos en el tema, Dios proveedor. Amén. Y vemos todo lo que Dios ha provisto y se ha provisto entre todas las cosas. Y bueno, vamos a eh, seguir con lo que es la provisión de nuestro Dios. Y vamos a ir al libro de Génesis, Génesis 9:3, por favor. Y dice así, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes. Y dice así, os lo he dado todo, pero carne con su vida es que en su sangre no comeréis. O sea, todo lo que se mueve y todo lo que vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes. Ahora, nosotros, particularmente yo, esto de lo que se mueve, o sea, realmente, si no se podía comer carne, da a entender como si fuesen los peces, como si fuese alguna cosa así, pero tampoco no lo establece. De todos modos, el Señor no había autorizado comer carne con sangre, para nada. Pero lo que sí el Señor había provisto era de legumbres, que era saludable, toda hierba buena era para el sustento y el mantenimiento del ser humano. O sea, el Señor había pensado qué es lo que ya el ser humano necesitaba. Necesitaba ser alimentado, necesitaba ser nutrido. Había puesto un cuerpo en nosotros que obviamente necesitaba ser sustentado. Y obviamente el sustento, Dios no lo dejó sin propósito. Lo dejó para que, obviamente, el ser humano tenga de qué echar mano ya en la plena creación. Dios había pensado en todo para que el ser humano funcione bien sus neuronas, sus células, porque ya Dios había provisto en el ser humano una complicidad total, un cuerpo bien conectado entre sí, pero el Señor podía alimentarnos de cosas que caían del cielo, el Señor podía alimentarnos del soplo, el Señor podía alimentarnos de otro tipo o de otra manera, pero el Señor mira que el ser humano alimenta el vientre. Y no solamente esto, tenga diversos sabores entre todas las cosas. O sea, usted no va a comer frijol y frijol solamente, arroz y arroz. No. O sea, sencillamente el Señor pensó en nuestro paladar, que hizo las papilas gustativas para el ser humano, para que el ser humano disfrutara de todo lo que consume. Por eso el diablo trabaja muy fuertemente en el hipotálamo
con las drogas, con el alcohol, con cosas así, que le anulan el deseo de comer o de saborear. Un borracho, por ejemplo, sencillamente quiere nutrirse, quiere el placer de llenarse o comer, o un drogadicto cuando está saliendo de las drogas. Entonces, precisamente todo esto le aniquila en el hipotálamo al ser humano el deseo de saborear las comidas. Las personas que están en drogas va directamente al hipotálamo, es una en parte del cerebro, donde vienen todos los deseos de todo lo que se consume o de los deseos de los sabores de los que se consumen. Y esto es fuerte. Entonces, Dios mismo trabaja de una manera excepcional para nosotros, o sea, para darnos a nosotros las cosas para el alimento. Dios había provisto para que nuestro cerebro distinga los sabores, para que nuestro cerebro disfrute de las cosas que Dios había creado. O sea, la providencia de Dios había sido en su magnificencia o entre todo su poder algo tan maravilloso que dentro de todo no es simplemente comer por comer. Hay gente que tiene pocas cosas, pero tiene sazonadores. El Señor había puesto las hierbas para poner sazonar incluso las comidas. Esto es impresionante. En diferentes partes del mundo hay tipos de hierbas que son excepcionales para darle sazón y sabor a las comidas. O sea, Dios no había dado sencillamente las cosas por darlas, sino Israel particularmente y el Medio Oriente, de donde sale Abraham, la comida con las sazones de hierbas, esto es impresionante y son saludables al organismo. Y había dicho el Señor aquí que no se coma, habíamos hablado nosotros que por causa del pecado recién se comía carne y se abrió al ojo del hombre el pecado. Pero al principio todo era saludable y todo era algo maravilloso. En primer lugar, no se careaban los dientes, porque es con la comida que se carean los dientes, más que nada con la sangre, con la carne, hay las caries, el estómago no funciona. Si las vacas, increíble, que dan la carne, se alimentan de pasto. Esto es increíble. ¿Cómo? O sea, sencillamente algo excepcional que Dios hace. Y nosotros tenemos menos cantidad de intestinos y comemos carne. Y la vaca se alimenta de pasto. Esto es increíble. Pero el Señor, por todo su amor, había pensado hasta en la salud del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? No estaba provista la carne para comer para el ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la carne y la sangre estaba la vida también. Estaba la vida. Y por eso que había no prohibido, pero había determinado que no comiese. Entonces viene el pecado. Nosotros éramos personas mucho más saludables. El Señor había creado un cuerpo en la providencia divina. Dios había creado un cuerpo para que pueda tener mayor sustento, mayor resistencia, mayor durabilidad en todo. Y lo había creado en pureza. En primer lugar, no había que matar, no había que decapitar a un animal, no había que realmente hacer porque hasta el día de hoy, cuando nosotros vemos que comemos un pollo, al pollo hay que torcerle la cabeza y la matanza de los pollos, la matanza de las vacas, o sea, realmente esto es increíble. Pero en ese tiempo había que comer de los frutos, de las hierbas que salían, y esto era algo maravilloso, no era como un crimen, como se lo ve ahora. Pero de todos modos el Señor pensó en todo, pensó en todo. Y cuando Dios le enseña a comer al hombre, ahora es importante que la alimentación del hombre también sea buena. Al tamaño de la palma de nuestra mano deberíamos de comer la carne y deberíamos de comer con legumbres, o sea, ya sea con frijoles, ya sea con garbanzos, ya sea con así, porque dentro de todo es bueno. Y la combinación con verduras, para que tengamos nosotros una buena digestión y seamos personas saludables. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy en día la gente quiere la carne que realce el plato.
cero verduras, cero legumbres. Entonces, también nosotros debemos de entender que dentro de la providencia de Dios, ¿por qué creó las cosas? ¿Por qué las hizo? ¿Para qué las hizo? No era nomás dentro de todo como los animales, dentro de todo yo quiero comer y me sacio. No, el ser humano tiene que saberse alimentar, tiene que saberse nutrir, tiene que cuidar el templo del Espíritu Santo, también es parte de la providencia de Dios. Entonces es la iglesia la que tiene que enseñar todas estas cosas, pues todas estas cosas nos competen a nosotros para poder enseñar, para ser personas saludables. ¿Por qué? Porque dentro de todo, cuando las toxinas empiezan y no hay nada que libere las toxinas del consumo de la excesiva cantidad de carne o excesiva cantidad de cosas así, hay una saturación y no permite funcionar bien el cerebro. Lo que Dios quiere es que tengas una saludable vida. ¿Por qué? Porque en un cuerpo sano se mueve mejor el Espíritu Santo de Dios. Y esto es una gran verdad. Hay personas que tienen el ayuno y en el ayuno se va muriendo todo, se va adelgazando hasta la sangre. Y esto es increíble, se bajan las defensas, pero uno se pone, no es que se puede, se pone más sensible a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y es bueno también liberar todo esto y obviamente con agua, porque el organismo también necesita dentro de la providencia de Dios ser liberado de todo tipo de cosas. Y esto nos conecta muchísimo con Dios y realmente se liberan todo tipo de cosas que son las que no muchas veces, hoy en día, el cristiano no bebe, no fuma, pero come una barbaridad. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con esto. Todo tiene que ser regular. O sea, definitivamente, dentro de la providencia de Dios, o sea, nuestro cuerpo humano no está hecho, no está hecho para ingerir cantidades grandes de alimento en la providencia de Dios. Y bueno, vamos a ver, Levítico 26:4. Y nos habla y nos dice de la siguiente manera: yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y a la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. O sea, el Señor, ¿qué es lo que le provee para el ser humano, para las plantas? Le provee buena cantidad de agua, lo que hoy en día muchos no consumen. Y hoy en día, si ustedes vemos, la providencia de Dios estaba en cosas naturales. Hoy en día ya tenemos conservantes, tenemos cítricos alterados, tenemos plantas híbridas, tenemos un montón de cosas ya no naturales. Y encima el ser humano no consume agua. Qué increíble. Gaseosas, todo lo que tiene gas, todo lo que son grasas saturadas. Increíble. El ser humano, muchas veces, bueno, Dios sabrá por qué estamos compartiendo este tema, sinceramente, porque debe ser de vital importancia para muchos. No cuidamos el templo del Espíritu Santo. No lo cuidamos. Los ajíes, por ejemplo, está bien para sazonar y todo eso, está bien, pero muchas veces estamos acostumbrados, pero no consumimos agua. Y consumimos ingentes cantidades de azúcares. Está comprobado que un vaso de 250 ml, un vaso de Coca-Cola, tiene alrededor de 8 cucharadas de azúcar. 8 cucharadas de azúcar. Y esto es increíble. Mucha gente le gusta comer demasiado salado. Afecta los riñones. Lo dulce, obviamente, la diabetes. Y las enfermedades grandes vienen al ser humano por no cuidar el templo del Espíritu Santo de Dios. Que todo lo que se mueve, voy a hacer caso, voy a comer. Todo lo que...
y hay que tener mucho cuidado. O sea, es tan importante tener una digestión buena para tener una mente sana. Porque cuando realmente, lastimosamente, las personas, en su providencia de Dios, está todo. De todo podéis comer. Pero tenemos que comer también con medidas. Y el Señor enseñó todas estas cosas dentro de su providencia. Hay gente que no sabe nutrirse. Hay gente que no sabe alimentarse. Antiguamente, por ejemplo, las madres ocupaban ciertos cereales como la avena y también los legumbres como las lentejas, como frijoles, como cosas así, que son importantes para el organismo, que puedes sazonar con un tipo de hierbas que funcionen muy bien tu organismo. Por ejemplo, en el Brasil, la feijoada, hay gente que no tiene para consumir carne y comen el frijol como se lo come en el África. Nosotros, cuando estamos ahí con los hermanos en Mozambique, sinceramente ellos prácticamente comen arroz y frijol, pero el frijol lo comen con algunas hierbas que son agradables al paladar y que también ayudan en la digestión. Y el frijol negro, si ustedes pueden estudiarlo, el frijol negro suple muchas cosas de la carne. Pero hoy en día la gente no quiere consumir frijol. O sea, esto es increíble, pero el frijol tiene unas nutrientes que son tremendamente saludables para el organismo. Tienes ahí unas proteínas que, si bien prácticamente suplen, por algo Dios, escúchame una cosa, por algo Dios no mandó al inicio a comer carne. Evidentemente en la carne hay proteínas, hay nutrientes, hay vitaminas, pero el frijol casi tiene todo lo que tiene la carne. Ustedes vean eso, el frijol negro principalmente. Si usted comiese frijol negro, no necesitaría comer carne. No necesitaría comer. Pero hay gente que dentro de todo obviamente quiere carne, quiere carne, quiere carne. La carne se tarda en digerir. La carne, por lo general, empieza, usted tiene que entender una cosa, que la carne empieza ya a descomponerse. Ni bien se la mata, empieza a descomponerse. Empieza su trabajo de putrefacción. ¿Cómo entra a los intestinos? No me va a decir que no se va a descomponer. Claro, se va a descomponer. Claro, por eso también se evacúa, porque también todo se descompone. Pero la carne tiene mayor cantidad de microorganismos en la descomposición, y eso muchas veces nosotros no tomamos en cuenta. No tomamos en cuenta. Y bueno, de todos modos el Señor, dentro de su providencia, te da todo para comer, pero también te quiere dar sabiduría para que puedas nutrirte como debe de ser, para que tengas un cuerpo saludable, una mente saludable, para que el Espíritu Santo de Dios también se mueva en tu organismo. Los alcoholes y tipos de cosas así no están hechas para el organismo. El etanol, de donde sale de la caña de azúcar y demás cuestiones, cuando empieza la uva a macerarse y todas estas cosas, no están hechas para el organismo, porque matan las neuronas, porque cocinan partes del organismo. Y obviamente, entonces cuando la gente no entiende dentro de la providencia de Dios y dice, todo lo creó Dios, claro, de todo puedo consumir, tienes que tener mucho cuidado, porque de todos modos, la marihuana es una planta, pero es nociva. La coca es una planta, pero ya lo ocupan para hacer droga. O sea, son plantas que no han sido elaboradas para sacarlas. Ahora, hoy en día, dentro de la providencia, siento decir esto, hay mucha gente, por ejemplo, que prefiere ir donde el traumatólogo, donde el dermatólogo, y todas las plantas habidas y por haber tienen nutrientes y tienen vitaminas que una persona no necesitaría muchas cosas si sabe cuidarse. Todas las enfermedades entran por la boca, todas, todas las enfermedades, artritis reumática, todas las enfermedades, o sea, ya sea la diabetes, todas las enfermedades habidas y por haber entran porque la gente no sabe alimentarse. Claro, dentro de la providencia de Dios, Dios dio todo, puedo comer todo. Un momentito, hay que comer todo, pero sabiendo qué es lo que estás comiendo. Muchas madres dentro de todo le llenan el buche a los hijos por llenarles el buche y no les están alimentando, no los están nutriendo, no los están fortaleciendo. No se trata de llenar el vientre, sino por eso que el Señor había creado las cosas
había dado muchas cosas en la tierra para que las personas sepan consumir. Hoy en día a nosotros nos cuesta mucho mantener a las personas dentro de nuestros centros, porque se podría mantener con menos, pero están muy acostumbrados a todo lo que es la carne y nos cuesta mucho, nos cuesta porque es lo más caro que hay. Y de todos modos, o sea, realmente no son pocos, pues, y no es una casita. Entonces, la verdad que muchas veces por la falta de conciencia, de saber nutrirse, de saber alimentarse, de saber distribuir la alimentación, uno se está intoxicando y después termina correteando detrás de los médicos y pagándole a los médicos y pagando a las farmacias. Y la industria farmacológica es la que viene a mover millones de millones de millones de dólares. Mejor que la gente se enferme. Y los medicamentos cada vez son más caros. Pero dentro de la providencia de Dios, nosotros si nos cuidásemos, escucha, por favor. Y después, todos los medicamentos que ingieres, lastimosamente van a los riñones. Todos los medicamentos que ingieres y contaminan y realmente están aniquilando otros órganos de tu cuerpo. Si bien sanas algo, estás maltratando otros. Pero es que sacan de las plantas naturales. Es que ¿por qué tienes que pagarle a un médico? ¿Por qué tienes que pagarle a un médico? Claro, es que llegas a un médico porque no sabes vivir, porque no sabes alimentarte. Y esa es culpa tuya, eso ya no es culpa de Dios. Por eso, ahora gracias a Dios tenemos Google, que quiere decir infinito. Tenemos infinidad para saber cómo nutrirnos, cómo alimentarnos, cómo realmente cuidar nuestro organismo. Pero la gente hoy en día no quiere. El maíz cumple funciones muy importantes. La gente se quiere llenar con arroz en ingentes cantidades y el arroz no tiene muchas nutrientes. O sea, con los carbohidratos que vienen a ser la yuca, el plátano, arroz, papa. Y hay gente que pone plátano, pone papa, pone yuca, arroz, encima fideo más de yapa. Dios bendito, es un potencial para matarte, pero tremendamente, ¿no? Pero la gente no sabe nutrirse dentro de todas las cosas que el bendito nos regala. Es para que nosotros seamos sabios. Después tenemos que estar correteando. Yo le doy gracias a Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo estaba enfermo y mal y que no podía ni siquiera montar la moto, que no podía manejar y esto y el otro? O sea, eran problemas. Y la cúrcuma, increíble, es una papa de color anaranjado, seca, deshidratada y todo rayada y demás cuestiones, miren, para matar todos los microorganismos que se comen los cartílagos, ligamentos, y que dentro de todo te van aniquilando. Entonces, escuchar, cuando vi el video realmente de lo que era la artritis deformante incluso, porque son microorganismos que se están moviendo para comerse los cartílagos y ligamentos y dañar con cosas tan simplemente naturales, terminas muy bien. O sea, sencillamente informarse de qué Dios creó, por qué Dios creó, para lo que Dios creó. Pero la gente hoy en día va y se compra pastillas de cúrcuma. ¿Dónde? En la farmacia. En vez de comprarse cúrcuma en el mercado y para poderla rallar y para poderla consumir. ¿Por qué? Porque las pastillas ya van a estar con otros químicos. Van a estar con conservantes. Y la gente dice, no, prefiero comprarme pastillas y prefiero esto. O sea, hay cosas que dentro de todo. El romero es una planta, el romero, si tú tendrías costumbre, el romero mata cualquier cantidad de microorganismos dentro del cuerpo para la digestión. Y si tú limpias bien tu organismo digestivo, tu aparato digestivo, obviamente, naturalmente, se va a ir purificando tu sangre, se va a ir purificando tu organismo. Entonces, hay que tener cuidado de lo que Dios dio y dice, pucha, se mueve el gusano, entonces me lo puedo comer el gusano, se mueve la víbora, me lo puedo comer la víbora. De todo lo que se mueve podéis comer,
Por eso preguntemos qué es lo que decía Dios de lo que se movía de las legumbres y de todas las hierbas verdes. Hay gente que come víbora hasta el día de hoy. Deuteronomio 11:14, por favor. Hay gente nutricionista que obviamente tiene más conciencia de cómo cuidar el organismo. Bueno, si lo has maltratado mucho tu organismo con muchos azúcares, con muchas cosas saturadas, trata de limpiar con agua, mucha agua, porque el agua ha sido realmente algo que esencialmente el Señor, primero el agua, creó primero el agua, porque el agua es lo mejor para el organismo. Deuteronomio 11:14. Y dice así: yo daré las lluvias de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Recogeréis los granos, tu vino y tu aceite. Qué tremendo. El aceite de olivo que sale de la semilla, prácticamente de la aceituna, es algo maravilloso. El aceite de olivo, por ejemplo, aquí el Señor les decía, pucha, tu vino, el jugo de uva, que es buenísimo, jugo de uva, es algo que es anticorrosivo y es tremendamente bueno. Cuando Pablo le decía a Timoteo, por causa de tus dolores de enfermedades, toma vino, pero no estaba hablando del vino, sino estaba hablando del jugo de vino en sí, de la esencia del vino, que es kosher, que no tiene que tener fermento, que no se macera, porque todo lo que se macera entra al estómago macerado. Por eso aquellas personas que se beben con vino, les duran 2 días la borrachera, se siguen macerando y siguen, realmente es increíble. Pero el jugo de uva, sí, el jugo de uva, la uva, tiene unas proteínas y tiene algo que es maravilloso. Realmente es algo, es antioxidante, esa es la palabra, tiene antióxidos, que te limpia y te purifica y realmente es algo maravilloso. Ahora, cuando las personas están enfermas, tienen cálculos, ¿por qué se forman los cálculos? Se calcifican. Los cálculos son calcificados completamente. Son calcificados y se van. Y hay gente que realmente se le trancan a los hombres los cálculos y esto es un tratamiento brutal. Y aquí viene algo increíble que Dios nos enseñó. Ese limón sidra, el limón sidra, que los judíos lo utilizan para las festividades, el limón sidra, más el aceite de olivo, destroza los cálculos renales, vesiculares, antes de que llegues a tener tremendos tratamientos ahí, porque que tienes que hacerte cirugías y demás cosas, porque te has metido chancho, te has metido carne, te has metido de todo, y que ahora ya dentro todo te has engordado demasiado, o no has cuidado de tu organismo, con eso se destroza los cálculos. Una cucharada o un poquito de aceite de olivo con extracto con el jugo de limón. Es increíble. Esto te destroza los cálculos renales y vesiculares. ¿Por qué? Porque todo es filtrado, todos los líquidos son filtrados. ¿Dónde? A los riñones, pues. A los riñones, todo va a nuestros riñones. Y obviamente allí, en los riñones, se tiene que purificar. Por eso que se hace la diálisis. ¿Qué hacen en la diálisis? La sacan y le sacan toda la grasa y lo hacen funcionar. O sea, la máquina de la diálisis es que funciona dentro, sacando toda la sangre. Le quitan toda la grasa y se la vuelven a meter. Es eso lo que hacen, para que funcione. Entonces, lo que nosotros tenemos que cuidar mucho son nuestros riñones, de tenerlos saludables.
¿Por qué? Consumes una Coca-Cola, una taza de café, son negros y orinas blanco, no orinas negro. ¿Quién orina negro? ¿Quién orina lo que consume? Por favor, por un dedo de frente. Entonces estás orinando ¿qué cosa? Lo que los riñones están. ¿Y dónde se queda todo eso? En los riñones. Y hay gente que no tiene riñones, por favor. Dentro de la providencia de Dios, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que consumimos, en las bacterias que nosotros nos tragamos. O sea, realmente tenemos que limpiar. Por eso también es muy bueno tener ayunos periódicos de 2, 3 días. Es muy bueno. Tu cuerpo reacciona. Y muchas veces, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dentro de la misma providencia de Dios está bien, ha puesto todas las cosas. Porque, claro, la providencia de Dios ha puesto todo, yo puedo comer de todo, sí, pero no somos basureros. Somos seres humanos. Y tenemos que saber alimentarnos, tenemos que sabernos nutrir. Tenemos que saber desintoxicar nuestro organismo. No hay otra forma. Y quiero decirte sinceramente, no hay otra forma de desintoxicar mejor tu organismo que con el ayuno. No hay, no conozco. Y en el ayuno, mucha agua. Mucha agua. ¿Por qué? Porque es la única forma, no conozco otra para purificar la sangre. No se puede purificar la sangre. Tendrías que ir a las máquinas de diálisis, anular tus riñones para que realmente te saquen todas las grasas y todo lo que te has metido en los riñones. ¿Entiendes? No hay otra forma. La mejor forma de purificar tu organismo es con ayuno y harta agua. No hay otra manera de purificar toda la basura que nosotros hemos metido. Dentro de la providencia de Dios, todo viene. También nosotros debemos de entender cómo debemos de purificarnos. Eso también está dentro del plan de Dios, la santificación, que también está en los alimentos. Versículo 15 de... no, vamos a ver el capítulo 15 de Deuteronomio, versículo... Un ratito, que hemos anotado mal. Déjenme ver un minuto, por favor, 11, 14. Ya, el versículo 15 también de Deuteronomio 14, no, de Deuteronomio 11, daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y saciarás. Increíble. Mira dentro de la providencia de Dios. El Señor pone hierbas para los hombres y pone hierbas para el ganado. A ver, come pasto, vamos a ver cómo te va. ¿No te parece? O sea, el Señor dentro de la providencia pone hasta para los animales, pone diferentes cosas que para el ser humano. Y no, 11, 14. Sí, 11, 14, Deuteronomio 11, 14 y 11, 15. Dentro de la providencia, el Señor piensa que le va a dar incluso a tus animales. Dios tiene pensado todo. Pero muchas veces nosotros los seres humanos somos peor que los animales. La vaca sabe que va a comer pasto. Eso va y come. No come otra cosa. Dios ya le enseñó en la mente. Le das otro tipo de cosas y... O sea, ella está hecha para comer pasto. La oveja. Esto es increíble, ¿no? Pero bueno, es el chancho el único que le mete de todo. ¿No es verdad? Vamos a ver en Deuteronomio 32, 13, por favor. Y dice así, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y el aceite del duro pedernal. O sea, qué tremendo. O sea, el Señor aquí para limpiarte, para
purificarte. Tú sabías que la miel, sencillamente, Juan el Bautista, ¿de qué se alimentaba? De langostas y miel silvestre. Por eso les digo que todo lo que se mueve, las langostas, increíble, y la miel silvestre, eran puro proteínas, puro, o sea, realmente esto es increíble. ¿Y cuánto tiempo? Pues, o sea, dice que si se alimentaba Juan el Bautista con esto, no dice que lo hacía un día, se alimentaba. Entonces quiere decir que eso lo nutría, lo fortalecía. Por ejemplo, hay un testimonio brutal de una gente que llegó del África, que dice que no tenían nada y lo único que tenían era la cáscara de cebolla, porque la cebolla la utilizaban para comer y les quedaba ahí cáscara para los misioneros, increíble. Y no tenían. Y cuando llegaron, vieron en Estados Unidos los cereales. Y cuando encuentran los cereales, dice cáscara de cebolla, elaborados con cáscara de cebolla. Imagínate. Y nosotros muchas veces no sabemos. Y la cáscara de cebolla es la que la botamos, la que muchas veces no la consumimos y no sabemos cuánto antioxidantes y cuántas, vamos por partes. La cebolla, ¿qué tiene? Vitamina C. Y la vitamina C es la que necesita el organismo, al menos cuando ya has pasado los 40 años, para que pegue otras nutrientes, otras vitaminas, como la vitamina D, E, B. Es ella la que pega todas las otras vitaminas en el cuerpo. Entonces, cuando tú consumes vitamina, cuando has pasado de los 40 años, cuando ya te estás pasando de viejo, entonces necesitas ya realmente algunas cosas que sí sean como suplemento alimenticio. Y mira, o sea, sencillamente, Dios es tan bendito que provee para el ser humano, le provee todo. Dijeron, ahora sí entendemos cómo el Señor nos mantuvo casi 3 meses, esos misioneros, con cáscara de cebolla. Increíble. Dios es bendito, Dios es bendito. No tenían que más comer, pero cuando uno sabe las cosas, puede, ¿cómo está, hermana querida? Ya, Puede, pastor. amén, hermana amada. Puede nutrirse con pequeñas cosas y con buenas cosas y con saludables cosas. O sea, realmente Dios es bendito. Ahora lo que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es investigar cómo purificar nuestros organismos. La mayoría de las personas están cayendo en los hospitales, gente que no sabe nutrirse, gente que no sabe alimentarse, gente que no sabe sanarse. Todas las enfermedades han venido por la comida. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro organismo es purificarlo. Tenemos que purificarlo. Gracias a Dios, como cristianos, nos ayuda mucho el ayuno y con cantidades de agua para poder purificarlo y encima por el espíritu. El espíritu empieza a moverse en un cuerpo sano, saludable. O sea, realmente es importante cuando tú tienes por eso se dice cuerpo sano, mente sana. Yo digo al revés, mente sana que sabe alimentarse, cuerpo sano. Pastor. Porque sencillamente el que no sabe alimentarse sufre. Funciona al revés de las cosas, ¿no? Entonces, muchas veces el ser humano, si sabría realmente tener conciencia de todo, las cosas cambiarían en la vida del ser humano. Vamos a ver. Pastor Luis. ¿Sí? Pastor Luis. Yo, Luz. Amén, amén. Adelante, hermana querida. No, le iba a contar una cosa, porque eso que dice usted, pues sí, es cierto, con lo de la alimentación es muy importante. Nosotros en casa nunca hemos sido desordenadas para comer, pero recuerdo por allá en los 90 que llegó a Colombia un pollo de los Estados Unidos, después lo sacaron del mercado porque era un pollo que tenía muchas hormonas. Y en ese tiempo empezamos, pues la novedad llegó el pollo de los Estados Unidos, era grosso, era grande, unas pechugas inmensas, pero las niñas empezaron a desarrollársele su cuerpo de una manera, 12 años con unos senos, parecían unas mujeres de 20 años y eso. Recuerdo que, o sea, nosotros como mujeres... O sea, que parecían los pollos que llegaban, los
Adelante, adelante, hermana. Se nos congeló la hermana Luz, tanto comer pollo. Dios. Hola, hola. Ah, se colgó. Dios. Ok, ya. Y se empezó a producir, y las mujeres empezaron con miomas, cuando era una cosa simplemente de nosotras, porque producíamos mucho estrógeno. Ahora, por lo menos yo, a nosotras de grande nos descubrieron muchos miomas y se nos ha dificultado. Mi hermana y yo tuvimos nuestros hijos con muchas dificultades. Yo, por lo menos, hermano, yo siempre he pesado 58, 60 kilos, yo de ahí no paso. Y una mujer flaca como yo, con un mioma que era como del tamaño de un bebé de 6 meses en mi vientre. Dios. Era una cosa inmensa. En Colombia me dijeron, se tiene que sacar la matriz porque aquí no hay nada que hacer, porque tiraban así. Cuando yo vine aquí en Italia, tuve mi hija con dificultad por el cuento de este mioma. Ahora el médico me sacó los miomas, pero sigue produciéndose miomas. Y me mandaron unas pastillitas para supuestamente controlarme, porque mi estómago es rígido, mi matriz es rígida, yo sufro mucho con los periodos menstruales. Y mi marido se fue al herbario, un puesto aquí que venden solo hierbas, y la doctora, pues, pero es naturista, me mandó unas pastillitas naturales, porque le dijo, donde no arriba el químico, arriba lo natural, las hierbas. Y me lo mandó pastor, y yo le digo, llevo ya 4 meses a punta de hierbas, Gloria. y yo no sufro de mi matriz rígida, de ese dolor, y eso que nunca ha sido desordenada. Entonces, es verdad, hay que volver a los orígenes, porque la gente no quiere comer natural. Otra cosa, uno habla con los hermanos, ay, yo hago ejercicios, eso es pecado, eso es vanidad, y no sé qué. No, lo que pasa es que hay que complementar. No, sí, a mí me gusta que hablen de esto, porque uno ve a las hermanas. Yo que crecí pues, en la iglesia, yo veía a las hermanas obesas, y eran ahí sentadas y decía, yo estoy esperando que Dios me traiga al hombre. Y yo le decía, pero es que uno tiene que cuidarse también, porque no es que eso es así, uno tiene que aprender a sistemarse. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, uno se debe cuidar, no es que Dios está en la obligación de hacerle las cosas a uno. Dios ya hizo lo máximo, que era su hijo, ya de ahí para adelante el entendimiento y el discernimiento. Amén. No, la verdad es que es la parte fundamental, cuidar el templo del Espíritu Santo. Dios sabrá por qué realmente hablamos de estos temas, pero sencillamente son muy importantes. Son muy, A muy. a mí también, hermano, me gustaría aportar algo. Amén, adelante. Lo que yo he visto, el tiempo que estoy acá en Italia, que digo yo, qué pesar que sus italianos sean tan duros de corazón, hermanos, pero casi la mayoría de las cosas que dice la Biblia, acá lo practican. Pero el corazón de esta gente es corazón de piedra. Acá se comen todas las hierbitas habido por haber. Acá lo primero que llega a la mesa es las hierbitas sazonadas. No puede faltar el garbanzo, no puede faltar las lentejas, no pueden faltar los frijoles. Todo se lo comen. Todo. Lo que yo digo es, ellos practican casi todo, pero no creen, háblele de usted de Dios. Y esa gente le dice, no, yo tengo mi religión, allá usted con la suya y yo con la mía. Increíble. Y es verdad, porque ellos practican, hermano, hasta lo que dice la Biblia, dejar reposar la tierra. Ellos la dejan reposar. Por ejemplo, ahora que va a llegar la primavera, empiezan a cultivar, pero de resto, no, ellos dejan reposar la tierra, ellos hacen igualitico, pero no creen en Dios. Qué cosa tan extraña la de ellos. Sí, pero la verdad es que Dios muchas veces les permite, ¿verdad? Pero eso de que dejen reposar la tierra, porque claro, cada 7 años dejar reposar un año la tierra, eso es bíblico, eso es importante, porque la tierra también necesita nutrirse, necesita de la lluvia, necesita compactarse con todo, calcificarse nuevamente para poder alimentar y nutrir lo que se vaya a plantar.
Pero hay mucha gente que le mete, y le mete, y le mete, y le mete, y sigue, y la tierra está cansada, porque es igual. La tierra se cansa, o sea, obviamente. La tierra tiene una cantidad de proteínas y nutrientes que tiene que dar vida, porque tiene que alimentar las raíces y las raíces alimentar la planta. Y obviamente la gente muchas veces no entiende. Dios lo tiene todo bien calculado, simétricamente calculado, cosa que si el hombre investigase cómo crece una planta y cómo crece el ser humano, entonces nosotros deberíamos de sacar muchas conclusiones en nuestra mente y tener muchas cosas más claras. Vamos a ver Job 39. Job 39, 1 y 3. Y dice así: ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? Y dice, se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores. Ahora aquí vamos a ver, dice, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? O mírate tú las ciervas cuando están pariendo. ¿Contaste tú los meses de su paridez y sabes tú el tiempo cuando han de parir? Se encorven, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. Qué tremendo. Todo lo que Dios hace, las cabras monteses que también son un alimento, pero cómo los animales se nutren y cómo Dios los hace crecer dentro del vientre y los sustenta y salen y no vuelven a ellas. Eso es lo que nos dice realmente cómo Dios en la providencia de todas las cosas cuida para que los mismos animales sirvan para nuestro alimento, pero al mismo tiempo, ¿cómo haces tú crecer un vientre? Mira cómo Dios la tierra la hace crecer, o sea, los frutos de la tierra, y cómo los animales también crecen para el alimento del ser humano dentro del vientre. Cómo Dios piensa dentro de su provisión todas las cosas. Ahora, en síntesis, ¿por qué este tema? Para que nosotros meditemos cuánto Dios pensó antes de crear al ser humano. Nosotros no estamos circunstancialmente botados y abandonados a la suerte. Cuidado, porque hay muchos que pensarán y dirán, oh, Dios se ha olvidado de mí. Esto no sucede. Realmente Dios es detallista, Dios es minucioso, Dios es demasiado sensible, muy sabio, muy entendido en todas las cosas. Es entendido, realmente entendido en todas las cosas. Y me sorprende lo que Dios hace. ¿Cómo hace crecer la hierba verde? ¿Cómo hace crecer las legumbres? ¿Cómo hace crecer los frutos? ¿Y cómo hace crecer en el vientre de las cabras monteses? ¿Cómo? Se encorvan, dice, para dar a luz con los tremendos dolores y con todas las cosas. Pero ¿cómo Dios las fortalece comiendo pasto solamente, las cabras monteses, comiendo solo pasto y las hace nacer? Esto es increíble. Esto es increíble. O sea que el pasto, comiendo pasto, puede nacer un animal con semejante rigidez, con textura. Por favor, Dios nos está hablando muchas cosas. Si quieres entender, Dios te está hablando muchas cosas. Imagínate, con solo hierba, crece un animal. Con solo hierba, se sustenta un cuerpo con solo hierba. Es increíble. Si sabes entender, Dios nos está ministrando de una manera excepcional.
Hermanos amados, vienen crisis al mundo, vienen crisis, terremotos, se están perdiendo cultivos en grandes e ingentes cantidades. Por algo Dios debe estar ministrándonos, porque nada raro que vengan tiempos, porque es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Cobija está completamente anegado. Todo un lugar, esto es impresionante. Está inundado, no sé si ustedes vieron las noticias, los que viven en Bolivia. Vean, Cobija Pando, se van a dar cuenta cómo está. Increíblemente Dios me sacó antes de que caiga prácticamente el diluvio ahí. Dios me sacó el día que iba a caer la... Dios es bueno, ¿no? La verdad. Y sinceramente, hermanos, esto es increíble. Lo que nosotros debemos de estar pensando. Están habiendo inundaciones tremendas en el Beni. Se está empezando a morir cualquier cantidad de ganado. Cualquier cantidad de ganado. La gente quiere salvar sus vacas. Esto es increíble, pero no quiere salvar su alma. Quieren salvar. Escucha, esto es impresionante lo que está sucediendo. Y el Señor tal vez tiene planes para nutrirnos, para alimentarnos. No sé, sinceramente, Dios es tan complejo que nosotros, las cosas no acontecen por casualidades. Esto debe estar queriendo Dios mostrarnos algo, mostrarnos algo. Bueno, Dios dentro de su providencia siempre hace las cosas por algo, porque Dios no está improvisando, no dice, ¿será que para mañana voy a tener tal cosa? No, el Señor cada día se renueva su gracia y su misericordia. Cada día serán renovadas su gracia y su misericordia. Por algo Dios nos está ministrando, por algo Dios quiere comunicarnos algo, por algo Dios quiere que sepamos algunas cosas. Amén. Vamos a ver también en Salmos 65:9, por favor, un poquito más adelante. Visitas la tierra y la riegas en gran manera, la enriquezas con el rocío de Dios, con el río de Dios, perdón, lleno de aguas, preparas el grano de ellos. Cuando tú así lo dispones, cuando así tú lo dispones. O sea, realmente Dios visita, la riega en gran manera, la enriquece. O sea, la enriquece porque proteínas, minerales para el sustento de sus siervos. Con el río de Dios, llenos de agua, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Cuando el Señor da dentro de todo, todas las cosas para que nosotros entendamos. Si el Señor hace crecer los vegetales, los frutos, si el Señor hace crecer todo esto, hace crecer las cabras monteses, si hace crecer dentro del vientre, ¿no podrá hacerte crecer espiritualmente? Si el Señor hace crecer con el rocío y hace crecer todas las cosas, el Señor no podrá hacerte madurar. El Señor en todas las cosas que va ministrando nos está haciendo crecer, nos está haciendo crecer, nos está haciendo crecer. ¿Y cuándo crece el ser humano? Cuando Dios se manifiesta al ser humano, cuando la mano de Dios entra, de la misma manera que entró en la tierra y se movía y alimentaba y creó todas las cosas. ¿Cómo Dios nos va a abandonar si los pajaritos necesitan alimentarse de todas las cosas que creó Dios? ¿No valéis mucho más vosotros que ellos? O sea, yo me pongo a pensar cuánto amor realmente tiene Dios por nosotros, cuán minucioso es nuestro Padre eterno de nosotros. Él está pendiente de cada cosa. Qué lindo sería que nosotros entendiésemos las cosas como esposas, como esposos, como hijos, como padres, como hermanos, que nosotros entendiésemos toda la complicidad, todas las cosas que Dios las tiene claramente establecidas y definidas. Dios es bendito. O sea, cuando Él dispone, qué lindo sería que hubiese un mayor orden cuando
cuando Dios disponga que haya unas mejores condiciones mentales para que nosotros podamos entender más y mejor cómo Dios nutre, cómo Dios alimenta. Aún la tierra la nutre el Señor. ¿Cómo no nos va a nutrir a nosotros espiritualmente con lo que nosotros necesitamos dentro de la providencia de este Padre bendito? Dios es maravilloso, hermanos. Dios es maravilloso. Un versículo más, por favor. Vamos a ver Salmo 81, 16, por favor. Y dice así: le sustenta Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciarías. Qué tremendo. Hermanos amados, cuando José se convierte en el gobernador y cuando compra todo, o sea, y pone las cosas claras para la nutriente y tener que alimentar, nosotros de la misma manera, nuestro cuerpo, tenemos que, como el camello, 200 litros de agua para poder andar. Nuestro organismo es la respuesta de todo lo que te has nutrido, de todo lo que tú te has alimentado, de todo lo que te has vitaminado. ¿Qué es lo que quiero decir? Si no lo has hecho, toma conciencia que debemos de cuidar, porque no sabemos el tiempo que nos queda todavía, y nuestro cuerpo tiene que reaccionar de una mejor manera. Entonces purifica tu organismo y empieza a nutrirlo de la mejor manera. Y no lo llenes, no sos depósito, porque hay algunos que comen como si tendrían depósito. Nútrelo, vitamina. Y al mismo tiempo de cuidar tu templo, vas a cuidar tu relación con Dios, de una manera como debes de cuidar. Que Dios nos ayude a entender un poquito más y mejor. Amén. Voy a pedir a nuestra hermana Brenda que nos despida con una palabra de oración en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, ¿puedo dar un testimonio así rapidísimo? Violentamente, alabado sea el Señor. La semana pasada, yo creo fin de semana, el viernes más o menos en la noche, yo tuve un sueño, pues yo digo, don de visión, porque incluso yo cuando era más pequeñito que le contaba a los pastores, ellos me decían que tenía el don de visiones, pero que no lo fuera a usar como brujería. No, yo no. Resulta que yo tengo las visiones despiertas y a veces de noche, dormida. Y en estos días, incluso llamé a mi hija Luz del Carmen y le comenté la última que tuve, que yo veía, iba a haber un tsunami o un tornado, no lo sé, pero yo veía cómo bajaban las máquinas, no, los carros, los camiones, los árboles, cómo caían y todo. Y resulta que ahora fin de semana, el viernes más o menos, estaba yo ahí sentada en la cama cuando me dio por prender la televisión y decía que en Los Ángeles, California, si no estoy mal, hubo un tornado. Y hermanos, no le estoy diciendo mentiras, tal y cual los carros, los árboles, todo lo que vi en el sueño, lo vi en esas noticias. Gloria a Dios. El Señor, para mostrarle que está con usted, le está mostrando ciertas revelaciones, que Dios no nos ha abandonado, que están presentes, nos está mostrando cosas que van a suceder, que van a acontecer por su grande y bendito amor, por el cuidado que Él tiene dentro de la providencia. No solamente está en nutrirnos, sino en advertirnos. Es un Dios que provee todo antes del día de. Amén. Vamos, Brendita, por favor, dele duro la matraca. Amén, pastor. Padre amado, bendito Señor, Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, grande y misericordioso eres tú, Señor.
Grandes son tus misericordias cada día, Señor, y tienes abundancia en redención, Padre Santo. Sí. Gracias por todo lo que tú has puesto, Señor, en esta tierra, Señor, y tú dices en tu palabra que lo has puesto para que el hombre los ayude, Señor. Ayúdanos a administrar, Señor, aquello que tú con tanto amor lo has creado, Señor. Dios de la gloria, te rogamos, Señor, que nos ayudes, Padre, en este día, Señor, a alimentar mejor, Señor, el templo del Espíritu Santo, Señor. A ser, Señor, más conscientes, Señor, en nuestra alimentación, Señor. Realmente no somos basureros, Señor, para tomar de todo aquello, Señor amado. Luego por eso vienen las enfermedades, Padre Santo. Te ruego, Señor, nos ayude, Señor. Gracias, Señor, te doy por esta tu palabra, Señor, por este alimento que hoy, Señor, has dispuesto, Señor, para tus ovejas, para tu redil, Señor. Bendito seas, Señor. Solo tú para convencernos, tu Santo Espíritu, convencernos de pecado, Señor, porque es tan posible que nosotros lo veamos como bueno, pero no lo es para ti, Dios. Gracias por tu abundante misericordia, Señor, porque de una u otra manera, Señor, tú nos haces entender y hablas a nuestras vidas, Señor. Gracias por la vida de nuestro pastor Luis, Señor. Bendícelo, Señor, con toda bendición del cielo, Padre Santo. Dale más sabiduría, Señor. Ayúdalo en este tiempo y renueva sus fuerzas, Señor. Bendice a su familia, Padre. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos presentes, los que Dios.